Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Estamos en este espacio de consultas académicas. Recuerden que en cuanto a la dinámica para poder ayudarles es que vayan colocando sus dudas y consultas a través del chat. Muy bien, vayan colocando dudas, consultas que tengan respecto a la semana 4 o semanas anteriores. Estaré atenta, chicos. Muy bien, chicos. Mientras van colocando sus dudas, sus consultas a través del chat, comentarles que en esta semana se desarrolló, ¿no?, el tema de tejidos, tanto tejidos vegetales como tejidos animales. Muy bien. Recordando un poquito acerca de lo que es un tejido, recuerda que el tejido viene a ser, ¿no?, esa asociación de células que van a cumplir una determinada función, ¿no?, una función específica. Y en cuanto a tejido se refiere, podemos mencionar dos buenos ejemplos: los tejidos vegetales y los tejidos animales. En esta semana se revisó qué características tenían cada uno de los tejidos, sea tanto vegetales como animales. Por ejemplo, muy rápidamente recordar que los tejidos vegetales, ¿no?, son los tejidos meristemáticos, protectores, fundamentales, los tejidos de sostén, los tejidos conductores y secretores. Y en cuanto a los tejidos animales, son cuatro los principales: el tejido epitelial, el tejido conectivo, o también conocido como conjuntivo, el tejido muscular y nervioso. Muy bien. Estos son los cuatro principales tejidos animales, porque a su vez sabemos que el tejido conectivo a su vez se subclasifican en otros. Muy bien. Entonces, esto es lo que ustedes han revisado en esta semana. Y repito, estamos en el espacio de consultas académicas, así que ustedes tienen toda la libertad de hacer sus consultas, idealmente colocarlas en el chat, y a medida que ustedes vayan indicando sus consultas de manera ordenada, voy a ir ayudándoles a cada uno de ustedes. Muy bien. Desactivamos audio. Si en caso quieras participar, levantamos la manito para poder ayudarte, o plasma tu consulta a través del chat para poder ayudarte. Si no hay consultas, mientras tanto, voy rápidamente haciendo un resumen respecto a esta semana. Muy bien. Muy bien, comenzamos con Ruth, que ya me lanzó su primera consulta. Muy bien. Sobre la semana anterior. Muy bien, chicos. Entonces voy a la semana anterior. Así vayan lanzando sus consultas, chicos, para poder ayudarles a cada uno de ustedes. Desactiva audio. Si en caso no vayas a participar, desactiva audio, por favor. A ver, voy a salir. Muy bien. A ver, Ruth me dice semana anterior, o sea, la semana 3, pregunta 15. Para eso, a ver, voy a dejarte compartir un ratito para ir a mi material. Muy bien. Para quienes están uniendo a la sesión, al espacio de consultas, recuerda ir indicando tus peticiones, ¿no?, en el chat, para irte ayudando de manera ordenada. Muy bien, chicos. A ver.
Es de la semana anterior, que es la semana 3. Voy a ir a mi material, me esperan un ratito. Semana 3. Acá está. Voy a compartirles con respecto a esta semana esta pregunta, ¿cierto? Esta de la semana 3. Muy bien. A ver. Para eso, un breve recordatorio nada más con respecto a la secuencia del ADN. Muy bien. Te indica por ahí que es con respecto... Ajá, te dice, ¿no? María, una estudiante de la carrera de Ciencias Biológicas, está analizando la secuencia de ADN de un gen específico. Muy bien. La siguiente secuencia de ADN ha sido identificada, la cual corresponde a la hebra líder. Muy bien, esta es una secuencia de ADN. ¿Por qué? Porque estás viendo claramente la presencia de la timina, ¿no? Y con base a esta secuencia, ¿cuál es el codón correspondiente que codifica al primer aminoácido en la cadena de polipéptidos durante la traducción? Bueno, esta pregunta, si te das cuenta, es teórica, ¿ya? Porque no necesariamente te tienen que poner la secuencia para tú poder responder cuál es el codón o el primer aminoácido en la cadena durante la traducción, porque por teoría, chicos, por teoría, habíamos estudiado la semana pasada, ¿no? Siempre hay un codón de inicio. Ese codón de inicio, por teoría, ya, por teoría, este codón de inicio es el AUG, que corresponde al aminoácido metionina. Y luego, a medida que avanza la cadena de aminoácidos y crece el polipéptido, va a tener en algún momento el fin. Este fin corresponde al codón stop, que puede ser o el UAA, como dice por acá, o puede ser también el UAG, o puede ser el UGA. Cualquiera de estos tres, basta que esté presente para que indique el stop o parada de la síntesis, ¿no? En la proteína. Muy bien. Dicho esto, vuelvo a esta pregunta, ¿no? Esta pregunta te dice, ¿no? En base a esta secuencia, bueno, ¿cuál es el codón correspondiente que codifica al primer aminoácido en la cadena de polipéptidos durante la traducción? Muy bien, y recuerda que el codón que codifica el primer aminoácido siempre va a ser durante la traducción, ¿no? Este primer aminoácido es metionina, que corresponde, como ya te diste cuenta, de acuerdo a la explicación de hace un momento, es el AUG. Muy bien, entonces esto es teórico. Por eso que la clave de la 15, ¿no? Se indicó que era la D de dado, el AUG. Muy bien. Hasta ahí, Ruth, todo claro con respecto a esta pregunta 15 de la semana 3. Muy bien. ¿Alguna duda adicional tal vez, Ruth? Si todo está claro, me lo indicas por favor para pasar a la pregunta siguiente, que me indica Ashley. Muy bien, Ruth, perfecto. Entonces nos vamos con Ashley. Dice la pregunta 10 de esta semana, semana 4. Muy bien. Entonces, como te indicaba,
en esta semana 4, ¿no? Al inicio de este espacio, a ver, veo que ya varios están uniéndose a la sesión. Vuelvo a repetir, chicos, en este espacio es el espacio de consultas académicas, ¿verdad? Entonces, a medida que ustedes van lanzando sus preguntas, ¿no? De manera ordenada, yo les voy contestando a cada uno de ustedes. Idealmente, chicos, plasmen sus dudas y consultas en el chat para yo atenderlos de manera ordenada, ¿ya? Entonces, de preferencia de esa manera, vayan colocando ahí, profesora, yo tengo una consulta, me permite activar audio, entonces cuando te toca tu momento, yo te digo, ya, activa tu audio, ¿ya? Entonces, ve colocando, asegúrate el orden a través del chat, muy bien. Entonces voy ahora, de acuerdo al orden que me han indicado por acá, está Ashley con respecto a esta semana, pregunta 10. Muy bien. Entonces, en esta semana, pues tenemos lo que es la semana de tejidos. Muy bien. En esta semana, pues se aborda lo que es tanto tejidos vegetales como animales. Muy bien. Entonces, te dice por acá en la pregunta 10, voy bajando, por ejemplo, la pregunta 10, ¿no? A ver, ¿de qué trata la pregunta 10? Te dice por acá, ¿no? Te dice, ¿no? Con respecto al cordón umbilical, muy bien, te dice, es una estructura fibrosa de tejido que contiene células mesenquimales que apoyan el crecimiento óseo y pueden desarrollarse en células óseas llamadas osteoblastos. Muy bien. Entonces te habla del cordón umbilical. Entonces, para eso es preciso hacer un recordatorio de la teoría, ¿no? De la semana 4. Entonces, como te indicaba al inicio de esta sesión, muy bien, eh, te decía que los tejidos en vegetales, ¿no? Son meristemos, protectores, fundamentales, ¿no? Sostén, conductores, que vamos a abordar poco a poco, ¿no? Y en cuanto a los animales, son 4 los principales tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y listo, son 4. Pero sucede que es el tejido conectivo, que lo vamos a presentar a continuación, el que es bastante diverso. Hay una subclasificación de por medio. Exactamente. El tejido conectivo a su vez se subclasifica en tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. Muy bien. Y a su vez, cada uno se subclasifica. Entonces, eso hay que aprendérselo, chicos. Muy bien, hay que aprendérselos. Por ejemplo, si te comento un poquito acerca del tejido conectivo embrionario, ¿no? Este tejido conectivo embrionario que lo tenemos por aquí, tenemos a su vez, se subclasifica en mesenquimatoso, que solo se encuentra en el embrión y está constituida por células embebidas en una sustancia tipo gel. Por otro lado, el tejido mucoso es un tejido conectivo amorfo con matriz de tipo gelatinosa y muchas veces este tejido mucoso se le llama la gelatina o jalea de Wharton, ¿no? Este tejido mucoso. Por otro lado, el tejido conectivo propiamente dicho, la diferencia está en el tipo de fibras que contiene, ¿no? Y hay que aprenderse bien esta parte, chicos. Muy bien, yo sé que es bastante abundante la información de este capítulo, pero hay que repasar, ¿no? Y el especializado a su vez se subclasifica en adiposo, cartilaginoso, sanguíneo y óseo. Muy bien. Haciendo un breve recordatorio nada más. Muy bien, entonces volvemos a esa pregunta número 10 y hace referencia pues al, hace referencia al cordón umbilical. Muy bien. Entonces te dice, el cordón umbilical, ¿no? Es una estructura fibrosa de tejido que contiene células mesenquimales que apoyan, ¿no? El crecimiento óseo y pueden desarrollarse en células óseas llamadas osteoblastos. Por eso es utilizado como un injerto en la reparación de hendiduras palatinas. Este tejido de soporte del cordón umbilical es llamado, ¿no? ¿Cómo es llamado este tejido? ¿No? Ese es un tejido conectivo, te dice, ¿no? No,
Bueno, no te lo dice, pero por teoría sabemos, ¿no? Es un tejido conectivo, muy bien, donde en este caso, te cuento, abunda una matriz extracelular especializada, muy bien. Esta, te comento, es la gelatina o jalea de Ward, ¿no? Abunda bastante en lo que es el cordón umbilical, ¿no? Y es bastante conocido porque es utilizado en la reparación del labio leporino. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta descripción, la clave de la pregunta número 10, muy bien, estaría en la D. Muy bien. La clave estaría en la D de dado, la jalea o gelatina de Ward. Muy bien. Entonces recuerda que tanto ¿no? tejido conectivo, mesenquimatoso y mucoso se encuentran, ¿no? en el embrión. Muy bien. Entonces, esa sería la clave de la 10. Muy bien. A ver, Profesora, sí, dime. ¿a qué se refiere con bursa de Fabricio? Ah, ya, la bursa de Fabricio, ya, es una estructura, a ver, si no me equivoco, ¿no? Esto lo encontramos en las aves, ¿ya? En las aves y viene a ser un órgano linfoide, ¿no? Un órgano linfoide que está relacionado con la hematopoiesis, ¿ya? Pero lo encontramos en las aves, ¿ya? Muy bien. Entonces, Profesora, hasta ahí, a ver, un momento, hasta ahí yo estaba respondiendo la consulta de Ashley. Ashley, tú es la que me preguntaste sobre la bursa, ¿no? no, yo quiero hacerle otra consulta, soy Ashley, ¿le puedo consultar? Ashley Valentina es la que Ajá. me estaba preguntando, ¿verdad? Entonces, Ashley, terminamos contigo. Sí, Profesora, dime. ¿qué son los gránulos de Nils? Sí, los gránulos de Nils. A ver, déjame ver si lo encontramos por aquí en la imagen de la semana, es de la semana 4. Y a ver si se deja visualizar por acá. No está en la imagen, pero tiene que ver con este. A ver, déjame. Para que lo mires. Ay. Y eso se encuentra en la neurona. Acá está. Y ahí lo ves. ¿Ves la neurona? La neurona es una célula importante del tejido nervioso, ¿no? Y el tejido nervioso es un tejido animal. Los gránulos de Nils o cuerpos de Nils se encuentran en el citoplasma de esa neurona, que viene a ser, si no, el retículo endoplasmático, y lo estamos viendo allí. Muy bien, no sé si logras visualizarlo en la imagen. Acá está. ¿Lo logras ver? Ahí están los corpúsculos de Nils, ¿no? Y viene a ser el retículo endoplasmático realmente, pero en la neurona. ¿Ok? Hasta Ya, ahí, profesora, Ashley. gracias. Entonces, ¿Todo claro? ¿Hasta ahí? cumple ¿Sí? la función como un retículo endoplasmático, entonces, pero en la Ajá, neurona. Ah, ya, exactamente. ok. Sí. Ya, gracias, Ajá. sí, todo claro. Ok, Ashley. Ahora sí voy con, claro, María Fernanda creo que estaba respondiendo, ¿no? ¿Cierto, María Fernanda? ¿Alguna duda? Luego Britney eh, me indicaba acerca eh, las 6 de esta semana, o sea, de la semana 4, la pregunta 6. Muy bien, entonces voy a la separata, me voy a la pregunta 6 y ahí está, la pregunta 6 de esta semana. Acá está. 6. Tiene que ver con las plantas cactáceas. Muy bien, las plantas cactáceas. Y para eso un breve recordatorio con respecto al tejido vegetal, ¿no? Entonces, recordamos un poquito
que los tejidos vegetales, de acuerdo a su función, pueden ser tejidos meristemáticos que tienen que ver con el crecimiento. Los tejidos protectores tienen que ver justamente con la protección de los órganos vegetativos de la planta, tipo la piel, ¿no? De la planta. Los tejidos fundamentales o parénquimas son tejidos de relleno. Muy bien. Son tejidos de relleno, dan soporte a la planta, pero a su vez los tejidos fundamentales pueden ser, de acuerdo a su función, de diferentes tipos. Si se trata del parénquima clorofiliano, está relacionado con la fotosíntesis. El de reserva, obviamente, con el almacenamiento de sustancias. El acuífero, almacenamiento de agua. Airífero, aunque no lo creas, hay ciertas plantas que necesitan almacenar aire. El tejido de sostén, obviamente, es un tejido que le da, pues, sostenimiento a la planta, pero la planta puede tener dos tipos de tejido de sostén, colénquima y esclerénquima. La diferencia es que en el colénquima las células van a ser células vivas y en el esclerénquima son células muertas. Tejidos conductores, ya sabemos, xilema y floema. ¿Cuál es la función? Conducir. En el caso del xilema, la savia bruta, el floema, la savia elaborada. Y finalmente los tejidos secretores son tejidos que permiten pues la secreción, ¿no? De sustancias. Porque recuerda, la planta no excreta, sino secreta. Muy bien, va a secretar, ¿no? Sustancias como pueden ser aceites esenciales, pueden ser resinas, látex, alcaloides, entre otros. Muy bien. Entonces, haciendo ya un breve recordatorio, nuevamente me voy a la pregunta 6 y te dice, ¿no? En las cactáceas, ¿no? En las cactáceas, las hojas han sufrido modificaciones dando lugar a la formación de espinas, las que presentan algunas diferencias con las hojas comunes, como por ejemplo, o sea, ¿qué diferencias han encontrado? Muy bien, y vámonos con la primera, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias con las hojas comunes? Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería? Presentan abundante cambium suberoso. Recuerda que el cambium suberoso o el suber es característico de un crecimiento secundario y eso lo notas principalmente en el tronco, ¿no? Ya de plantas leñosas, así que no, yo no me inclinaría por eso, así que voy a utilizar acá mi lapicito para que te des cuenta. Muy bien. Así que yo no, esto no. Muy bien. Con el otro. Ya. Luego tienes en la segunda, te dice, reducción del parénquima. Sí, eso puede ser una diferencia con respecto con las hojas comunes. ¿Ya? Entonces, si las espinas en las cactáceas son como que una modificación de las hojas, hay una reducción del parénquima, ¿no? Ahora, siguiente. Carecen de tejido vascular. Muy bien. Tejido vascular, recuerda que el tejido vascular es el tejido conductor, o sea, xilema y floema, entonces sí hay, entonces no lo consideraría. A ver, siguiente, secretan aceites esenciales. Secretan aceites esenciales, no. Ya, porque recuerda que hay estructuras especializadas para secretar aceites esenciales. ¿Y cuáles son esos? Los pelos glandulares, cavidades secretoras. Y luego se han lignificado sus tejidos. Sí, una de las cosas, una de las diferencias es que se ha logrado la lignificación de sus tejidos. ¿Y qué significa lignificación? Significa que en la pared celular ha aumentado la cantidad de lignina, que es un componente típico, ¿no? De la pared celular de algunas células vegetales. ¿Ya? Entonces,
Eso es lo que ha ocurrido. Ah, y la lignina le da cierta como que dureza, ¿no? Cierta dureza, ¿no? A la pared, ¿no? A diferencia de la celulosa. Muy bien. Entonces, esas serían justamente las diferencias encontradas entre las espinas, ¿no? Y las hojas comunes. ¿Ya? Por lo tanto, de acuerdo a esta secuencia, estaríamos eligiendo la alternativa de dedado. Muy bien. Esa sería pues la clave. Muy bien. Entonces, pregunta Britney. A ver, ¿todo claro hasta ahí? Muy bien. Siguiendo la secuencia, tenemos a Nami, Jacqueline. Dice, los ribosomas que están en el citoplasma y en el retículo rugoso cumplen la misma función. Sí. Ambos, ¿no? Ambos tienen que ver con la síntesis de proteínas, ¿no? Solo que los ribosomas que están en el citoplasma están libres y suelen haber ribosomas que se adhieren al retículo endoplasmático y cuando se adhieren recibe esa zona del retículo el nombre de rugoso. Y para que te des una mejor idea, pues vamos a una imagen que debo tener por acá con respecto al retículo. Recuerda que el retículo es la continuación, ¿no? A ver, por aquí debe estar, acá está. Si te das cuenta, acá tenemos la envoltura nuclear y la continuación de la envoltura viene a ser el retículo. La zona del retículo que tiene adheridos ribosomas es el rugoso. Y la zona desprovista de ribosomas es el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Pero tanto los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático como los ribosomas libres van a cumplir la función de sintetizar proteínas. Muy bien. Hasta ahí, Miss, dime. pero también los que están en el retículo rugoso también los exportan hacia el aparato de Golgi o no. ¿Cómo o sea, lo que sucede es que, a ver, para poder entenderte un poquito. A ver, ¿dónde está Golgi? Acá está Golgi. Ya. Sucede que cuando, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso tiene que ver, sí, con la síntesis de proteínas. Y muchas veces esa proteína puede ser modificada, ¿no? Y acá aparece Golgi, por ejemplo, que se encarga gracias a la formación de vesículas, pueden transportar, ¿no? Estas proteínas y pueden, pues, luego secretarse, ¿no? Secretarse fuera de la célula, como estamos viendo. Entonces aquí, claro, todo hay un trabajo conjunto, tanto el retículo endoplasmático como Golgi, por ejemplo, que se encarga netamente de la secreción celular, ¿no? En este caso, secreción puede ser de proteínas. Muy bien. Pero también Golgi, aparte de secretar también proteínas, también puede formar, más adelante lo vas a ver, a ciertas vesículas, ¿no? Que contienen enzimas, como por ejemplo los lisosomas, ¿no? Entonces, sí, hay muchas funciones, o mejor dicho, todo está, hay una gran coordinación entre las organelas, ¿no? Como estamos viendo ahí en la imagen, que te va a servir bastante de referencia y ayuda. Muy bien. Eh, entonces, ¿te quedó claro, Jacqueline? ¿Todo claro? Sí, todo claro, mis gracias. Muy bien. Seguimos con Gracie. A ver, chicos, para quienes se acaban de incorporar a este espacio de consultas académicas, vayan colocando dudas y consultas en el chat. Yo estoy desarrollando cada una de sus dudas y consultas de manera ordenada a medida que me vayan colocando sus consultas en el chat. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver, luego tenemos... ¿Dónde me quedé? Muy bien. Gracie, ¿no? Resolver la pregunta 14, 7 y 4. Gracie, de esta semana, ¿cierto? La pregunta 4, 7 y 4, ¿verdad?
Sí, profesora. Ok, vamos con esa semana que es la semana 4. Muy bien, nos vamos de manera ordenada con la 4, 7 y 14. Vamos con la 4. A ver, voy a la pregunta 4. Te dice acá, ¿no? Determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados con respecto a las características de los tejidos vegetales, ¿no? Hace un momento hice así como que un repaso relámpago acerca de los tejidos vegetales. Por ejemplo, si te hablan del esclerénquima, ¿dónde está el esclerénquima? Vamos a ubicar primero al esclerénquima, ¿no? El esclerénquima, ya está. Estamos con los tejidos vegetales, acá están, ¿no? Acá están los tejidos vegetales. El esclerénquima, a ver, no es meristemo, no es protector, no es fundamental, pero es un tejido de sostén. Y como tejido de sostén, obviamente da sostén, soporte a la planta. Pero el esclerénquima, como te dije hace un rato, a diferencia del otro llamado colénquima, el esclerénquima está constituido por células vegetales muertas. Muy bien. Entonces son células vegetales muertas. Entonces, nos vamos a la pregunta. En el esclerénquima abunda en tallos de plantas herbáceas. ¿Tú crees que el esclerénquima abundará en los tallos? Obviamente, si son plantas herbáceas, son plantas verdes, tallos frescos, tallos verdes. Entonces, no, más bien allí abundan células vivas. Porque recuerda, en las células del colénquima, que son células vivas, abunda, por ejemplo, celulosa. ¿Ya? En cambio, el esclerénquima, las paredes celulares, ya no vamos a encontrar celulosa, sino predominantemente vamos a encontrar lignina. ¿Ya? Entonces, esta primera sería falsa, ¿verdad? Entonces, este esclerénquima más bien abunda en tallos y ramas viejas, no en plantas herbáceas. Entonces, el primero es falso. Siguiente. El colénquima está formado por células muertas rectangulares. Nuevamente, ¿dónde está el colénquima? Aquí estaba. Y te dije que el colénquima eran células vivas. Entonces, nuevamente, la segunda es falsa, porque son células vivas, no células muertas. Muy bien. Siguiente. Te dice, la peridermis es un tejido de reemplazo de la epidermis. Y eso, a ver, ¿quién es la peridermis? Hay que identificar quién es la peridermis. Acá está. La peridermis es un tipo de tejido protector. Y sí, la peridermis reemplaza a la epidermis cuando hay crecimiento en grosor. O sea, cuando hay crecimiento secundario en los tallos, la peridermis reemplaza a la epidermis. ¿Ya? Y eso es verdadero. Entonces, la peridermis reemplaza la epidermis, eso es verdad. Entonces, hasta aquí vamos. Falso, falso, verdadero. Las tráqueas son conductos formados por células muertas. Las tráqueas, a ver, ¿dónde están las tráqueas? Las tráqueas son justamente, acá vamos, las tráqueas, muy bien, están acá, están formadas, las tráqueas, traqueidas, ¿no? Estas son componentes, son elementos, muy bien, del xilema. Y el xilema está constituido por células muertas. Muy bien, células muertas. Entonces, si son células muertas, sus paredes celulares tienen lignina. Muy bien, entonces las tráqueas sí van a ser conductos formados por células muertas y pertenecen al xilema. Luego los vasos liberianos, ¿no? Que son elementos del floema, son células vivas, chicos, y entonces van a presentar protoplasma, pero para poder hacer esta tarea de conducir, de trasladar o transportar, en este caso,
la savia elaborada, sus células han tenido que perder su núcleo, ¿ya? Son anucleadas. Entonces, esa siguiente también es verdadera. Muy bien, entonces repito. En la 4, Profesora, dime. ¿podría Sí, dar más sobre la parte de protoplasma? claro. Lo que sucede, ¿no? Y con eso termino. A ver, voy a terminar bien esta parte y te explico eso que tienes duda. Entonces, en la primera dijimos que era falsa, la segunda falsa, luego a partir de la tercera en adelante, 3 verdadero, cuarto verdadero y el quinto es verdadero. Entonces, eso corresponde, la pregunta número 4, en la A. Muy bien. Entonces, la 4 es la A. Entonces, no, reforzando esto, muy bien, reforzando esto, debo decirte que cuando hablamos de tejidos vegetales, ¿no? Los tejidos vegetales van a estar constituidos obviamente por células, pero sucede que las células pueden ser células vivas o células muertas, ¿no? Por ejemplo, un caso es lo que te mostraba aquí, ¿no? Este caso, uno de los tantos, ¿no? Es el colénquima, por ejemplo, como estamos viendo células que presentan protoplasma y el protoplasma es este contenido que estamos viendo en la imagen. Pero las células muertas, células vegetales muertas, mira por aquí, en el esclerénquima, por ejemplo, estamos notando que han perdido el protoplasma, no tienen protoplasma, son carentes de protoplasma, ¿no? Y en lugar de eso, su pared celular ha sido engrosada, en este caso con lignina, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una célula que presenta protoplasma, que no, eso es una forma de decir que son células vivas. Y si te dicen son células carentes de protoplasma, tú rápidamente dices, ah, es una célula muerta. ¿Ya? Esa es la diferencia, chicos. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, eso era correspondiente a la pregunta número 4. Siguiendo con la pregunta de Gracie, nos vamos a la pregunta 7. A ver, chicos, para quienes se están uniendo a esta sesión, ve colocando tus dudas y consultas que yo estoy resolviendo cada una de ellas de manera ordenada a medida que me lo colocan en el chat. Muy bien, me voy a la pregunta número 7 a pedido de Gracie. Pregunta número 7 de esta semana. Muy bien. Listo, te dice, ¿no? En un peritaje forense se detuvo a un sospechoso por el crimen de una persona. Al habérsele encontrado manchas de sangre en el asiento de su auto, pero al analizar la sangre observaron que los eritrocitos eran ovalados, de aproximadamente 12 micras, biconvexos, y con núcleo ovalado picnótico, por lo que se optó por dejar libre al detenido. A ver, ¿qué fue lo que decidió la liberación del sospechoso? ¿No? A ver, chicos, si te dice, te dice en una parte que dice presenta núcleo ovalado. Te pregunto, ¿los glóbulos rojos humanos presentan núcleo? ¿No? Entonces, lo que decide la liberación del sospechoso es que la sangre presente, ¿no? Que tenía glóbulos rojos, iban a ser diferentes al humano, ya que eran, para comenzar, eran células ovaladas, tienen mayor tamaño, de 12 micras, y encima tienen núcleo. Recuerda que el glóbulo rojo humano tiene un diámetro de 7 a 8 micras.
Entonces, definitivamente la sangre encontrada no era de un ser humano. Muy bien. Entonces, por esa razón, a ver cuál sería la clave. ¿Cuál marcarías? ¿No? La 7, entonces la clave estaría en la B de La huevo. B. Ajá, la B. Entonces la clave sería la B de huevo, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la pregunta 7. Entonces, continuando con Gracie, finalmente me dice la 14. Entonces, me voy con la pregunta 14. Y acá está la 14. Te dice, ¿no? Te propone un esquema, ¿no? ¿Y qué tejido sería, no? A ver, vamos a ver. Muy bien, entonces, definitivamente es un tejido muscular, pero ¿cuál? ¿Será el estriado, no? ¿Cuál estriado o será liso? A ver, pero te menciono que tiene otras características. Dice sus fibrillas son cortas, un núcleo único central, uniones celulares con disco intercalares. Ya. Entonces aquí un breve recordatorio y espero que esté acá. A ver, déjame ver. A ver. Ya. A ver. Me voy a la misma separata. Ah, no, no tengo mi material acá. Entonces, déjame un ratito. Ya te puse la clave ahí, pero lo que quería era mostrarte eran las diferencias. ¿Me esperas un minuto? Acá está. Esto hay que aprenderse, chicos. Muy bien. Esto hay que recordar. Para comenzar, cuando hablamos del tejido muscular, hay de dos tipos. El muscular liso y el muscular estriado. El muscular estriado, a su vez, hay de dos tipos, el cardíaco y el esquelético. Entonces, en cuanto a la forma de las células, por ejemplo, en el liso es fusiforme, en el estriado es cilíndrico, pero el cardíaco forma red y el esquelético no forma red. Luego, el liso tiene un núcleo central, el cardíaco tiene uno o dos centrales, en cambio el esquelético sus núcleos son periféricos. Y en cuanto a función, recuerda que el liso es involuntaria, el cardíaco también, el único voluntario es el esquelético. Muy bien, eso es lo que debes saber en cuanto a la estructura. Dicho esto, muy bien, dicho esto, muy bien. A ver, sin mirar la respuesta, porque ya justo cayó en la respuesta. Te dice, ¿no? Sus fibras son cortas. Luego te dice, tiene un único núcleo central. Luego te dice las uniones celulares tienen discos intercalares, dice acá. Muy bien. Entonces, este tejido, en este caso, sería, a ver, sería estriado, sería liso. ¿Cuál sería? Si tiene fibras cortas, con un núcleo único central, eso lo podríamos restringir a una musculatura estriada, en este caso es estriada cardíaca. ¿Ya? ¿Listo? Entonces la clave, Profesora, pero al decir dime. un único núcleo, ¿no se refiere al mononuclear, al liso? No, porque también te dice por acá sus miofibrillas. Y cuando te habla de miofibrillas, ya te restringe a musculatura estriada. ¿Ya? Entonces ahí también hay términos que te van a ayudar a poder llegar a la respuesta, ¿no? Entonces las miofibrillas son típicas de una musculatura estriada. Y si te dice que son cortas, núcleo central, ya rápidamente te dice que se trata del cardíaco. ¿Ya? Muy bien. Y te comento que los discos intercalares van a ser estructuras que van a unir células musculares cardíacas para formar las fibras del miocardio. Entonces, con todo esto, ya pues te restringe
a indicar que la clave está justamente en la C. Muy bien. En la C. Esa es la clave. Gracias, profesora. Muy bien. Entonces, hasta aquí, Gracie, todo claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Luego, Ashley, ya activaste tu audio, ¿verdad? Ya no hay dudas, me imagino. Luego, Daniela dice, es que acá la pregunta 13 de esta semana. Entonces estoy con Daniela ahorita. Muy bien. A ver, pregunta número 13 de esta semana, que es la anterior a esta. Muy bien. Te dice, ¿no? El periósteo. El periósteo es una membrana conjuntiva y fibrosa que cubre los huesos. Muy bien, periósteo. Entonces, esa es la semana 4. Recuerda que cuando hablamos del tejido conectivo, el tejido conectivo se subclasifica en embrionario, propiamente dicho, y el especializado. Y dentro del especializado tenemos adiposo, cartilaginoso, y acá está el óseo y sanguíneo. Y sucede que, como estamos viendo acá en esta imagen, oye, estamos viendo que justamente las células que podríamos encontrar en este tejido pueden ser el osteocito, el osteoblasto, el osteoclasto. Y muchas veces el osteocito, cuando está atrapado en estas cavidades, ¿no? Forman lo que viene a ser estos conductos. Muy bien. Y recuerda también que la matriz ósea está mineralizada, o sea, hay minerales. Y como está mineralizada, forma unas laminillas, ¿no? Entonces, este conjunto de osteocito con laminillas forman estos conductos Havers. Muy bien. Entonces, esos conductos Havers, ostiones. Muy bien. Ahora, sucede que el tejido óseo está revestido por un tejido conectivo, que lo estamos viendo por aquí, que está en inglés, que es el periósteo. Muy bien, el periósteo. Este periósteo lo tenemos por acá. Ya te diste cuenta dónde estamos, ¿no? Es un tejido también de naturaleza conectiva, es conectivo, y que va a revestir a este tejido óseo. Muy bien. Entonces, dicho esto, volvemos a la pregunta y te dice, ¿no? Este periósteo es una membrana, claro, conjuntiva, fibrosa, que cubre los huesos con gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios. El periósteo tiende a ser más grueso en personas jóvenes y su espesor disminuye a medida que los huesos maduran. Indique las principales funciones del periósteo. Muy bien. Entonces, entre las principales funciones, recuerda que el periósteo es una membrana que va a envolver los huesos. Muy bien. Con excepción, claro, de superficies articulares. Cuando se da el desarrollo, permite el crecimiento en grosor de los huesos y en el caso de que hubiese fracturas, va a ser el encargado de formar este callo óseo. Recuerda que este periósteo está ricamente inervado. ¿Qué significa? Que abundan los nervios, por lo que posee una buena sensibilidad, ¿no? Sobre todo si hay dolor. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, indícame cuáles serían pues tus opciones, qué enunciado sería lo correcto, ¿no? Entonces tú marcarías, a ver, de acuerdo a lo que te acabo de explicar, proporciona nutrición y sensibilidad, sí. Sirve como almacén de energía, no. Favorece el crecimiento en grosor de los huesos, sí. Permite que el hueso sane después de la fractura, claro, como te indiqué. Posibilita los movimientos del cuerpo, no. Entonces, la clave estaría en la E. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso con respecto a la pregunta número 13. Daniela, ¿todo claro?
Sí, bien, muchas gracias. Muy bien. Listo. Luego viene Gracie con otras preguntas. A ver, voy a descargar las preguntas, Gracie. Voy a dejar de compartirles un minuto para poder descargar las preguntas que me envió Gracie y también Britney me ha enviado preguntas. Muy bien. Chicos, para quienes acaban de incorporar a este espacio, recuerden que este espacio es de consultas académicas. Pueden ir colocando sus dudas y consultas en el chat del grupo. Muy bien, voy a dejar de compartirles. A ver, ya descargué las preguntas. A ver, ponerle un PowerPoint las preguntas que me han lanzado acá. Bien. A ver. Ya, lo 121. A ver, acá la otra. Ya, entonces voy a compartirles acá que lo que he podido descargar para que todos puedan visualizarla. Ya. Y la última pregunta, que es este de acá. Muy bien, entonces la última pregunta está acá, lo voy a ver, pegando aquí. Ya, entonces vamos desarrollando estas preguntas que sus compañeras Gracie y Britney me han colocado. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, te dice acá. La pregunta de Gracie te dice, en los humanos, la enfermedad congénita llamada por el código CD47F1 es un carácter que se hereda solo por vía materna y que no está codificado en el genoma cromosómico. Cuando se produce la fecundación, el cigoto se forma a partir de la célula haploide del gameto materno al cual se le introduce el núcleo haploide del espermatozoide. En relación a lo mencionado, señala en qué estructura de la célula se ubica la secuencia que codifica esta enfermedad. A ver.
Sucede que cuando se da la fecundación, y acá te voy a poner. Ya sé por qué no se puede ver. Estoy acá. Entonces, cuando se da la fecundación, acá lo estamos viendo. Bien. A ver, aquí se ve mejor. Muy bien. Acá está, ¿no? Esta es la fecundación humana, ¿verdad? Entonces estamos viendo ahí el ovocito y justamente el espermatozoide cuando el que llega primero interacciona con este ovocito. Pero si visualizas, todo el espermatozoide logra ingresar. No, ¿verdad? No logra ingresar todo el espermatozoide, solamente ingresa lo que es la cabeza. Y sucede que nuestras células presentan un núcleo y por lo tanto dentro del núcleo está nuestro material genético, el ADN, muy bien, ¿no? Pero también nosotros, ¿no? Por teoría, de acuerdo a la semana 3, te dije que hay una organela que presenta su propio material genético. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Cuáles eran estas organelas que tenían cierta autonomía por tener su propio material genético? Estamos hablando de cuál, de los plastidios y las mitocondrias, pero la célula animal no tiene plastidios, ¿no? Por lo tanto, se restringe a las mitocondrias. Muy bien. Y sucede que cuando el espermatozoide ingresa, ¿no? Ingresa a la cabecita, la mitocondria no se encuentra en la cabeza, sino se encuentra en la parte media. Por lo tanto, nosotros heredamos la mitocondria, o mejor dicho, el ADN mitocondrial solamente de la mamá. Muy bien. Por esa razón, ¿no? Si te dice por aquí, ¿no? En la pregunta, te dice que es una enfermedad congénita. Obviamente es una enfermedad heredada. Pero te dice, se hereda por vía materna. No está codificado en el genoma cromosómico. Te da a entender que el genoma, o sea, el genoma del núcleo no está involucrado. Entonces, si se hereda por la mamá y que esta enfermedad no es que se herede por el genoma del nuclear, entonces te dice que, y cuando se produce la fecundación, el cigoto, ¿no? Te está dando ahí una ayuda, ¿no? El cigoto se forma a partir de la célula ploide, o sea, del ovocito de mamá, el cual se le introduce el núcleo haploide del espermatozoide. Entonces, este núcleo haploide viene justamente de la cabeza del espermatozoide, pero como te das cuenta, solamente ingresa a la cabeza. Quiere decir que la cola no, la parte media ni la cola, ¿no? Entonces sucede que en los espermatozoides la mitocondria está fuera de la cabeza. Entonces, ¿de dónde heredamos el genoma mitocondrial? Solamente de la mamá. Por lo tanto, ¿no? De acuerdo a esto, pues tú marcarías, en esta pregunta, marcarías la C. Muy bien. Aquí la clave era la C. Muy bien, la C. ¿Listo? Muy bien. Gracie, ¿hasta ahí de acuerdo? Nos vamos a la Sí. siguiente pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta te dice, ¿no? En las células eucariotas, lo más importante que contiene el núcleo es el ADN, que se presenta asociado a proteínas estructurales, lo que permite su condensación hasta formar los cromosomas. Muy bien. Entonces, aquí, pues, hacer un recordatorio de la semana 3, aunque lo tenía abierto por acá, creo. Sí, acá está. Entonces, en la semana 3 hablamos del núcleo. Ay, pero acá
¿En dónde estaba eso? Los niveles de organización. A ver, semana 3. Tal vez estaba acá. No me acuerdo. Acá está, ¿no? Entonces te dicen, ¿no? Tú sabes que nuestro material genético, el ADN, tiene asociación o se puede asociar a estas proteínas que estás viendo aquí, tipo perlas, las histonas. Y a medida que se va haciendo un empaquetamiento, ¿no? Este ADN se va compactando, formando la cromatina. Y a mayor compactación se forma justamente el cromosoma. O sea, la máxima condensación de la cromatina se llama cromosoma, tal como lo estamos viendo aquí a continuación. Pero recuerda, por teoría, que la máxima condensación de la cromatina se logra en una etapa de la mitosis. ¿Cómo se llama esa etapa de la mitosis? La metafase, que lo vamos a ver en la semana 10. Muy bien. Entonces, te dice acá. Lo que permite su condensación hasta formar los cromosomas cuando la célula se divide, claro, en mitosis, específicamente en metafase. ¿Qué nombre recibe el material genético en un núcleo interfásico? O sea, cuando está en interfase, esto es, cuando no está en división, la cromatina puede estar en dos estados. Un estado llamado eucromatina y el otro estado llamado heterocromatina, ¿no? Eucromatina y heterocromatina. Sucede que la eucromatina es cuando las fibras de la cromatina está toda relajada, pero cuando se ve ya zonas tempranas de condensación, recibe el nombre de heterocromatina. Muy bien. Entonces, dicho esto, vámonos aquí. Volver a la pregunta y te dice por acá, ¿no? ¿Qué nombre recibe el material genético, ¿no? El material genético en un núcleo interfásico. Muy bien. Entonces, a ver, lo más importante, asociado a proteína, condensación. Entonces, aquí podrías optar por, te dice, material genético en un núcleo interfásico. Pseudocromatina, nucleosoma no es, cromosoma tampoco. Tal vez si te pudieran haber indicado con más detalle, tal vez, en qué condición se encuentra. Ya, entonces si habla de condensación, ya, yo podría decir heterocromatina, pero recuerda que la diferencia entre heterocromatina y eucromatina tiene que ver con la condensación. Una eucromatina, ¿no? Es la fibra o la cromatina relajada. Y la heterocromatina es cuando ya encontramos zonas de condensación temprana. Y eso es lo que tengo que aclarar aquí, ¿ya? Entonces te dice acá, lo más importante que contiene, que se presacia asociado, lo que permite su condensación hasta formar los cromosomas. ¿Qué nombre recibe el material genético en un núcleo interfásico? Bueno, acá faltaría precisar un poquito tal vez para saber a qué inclinarme, pero tal cual, la cromatina es la eucromatina, pero si te dice que ya está formando zonas de condensación, sería heterocromatina, ¿ya? Eso con respecto a esta pregunta. Profesora, eso también tiene que ver que creo que la heterocromatina es la que no se manifiesta y la eucromatina sí. O sea, la eucromatina es, o sea, en una heterocromatina no podría darse, por ejemplo, la replicación. En cambio, en la eucromatina, que es la fibra que está suelta, relajada, ahí se puede dar ¿no? la duplicación, ¿no? En la etapa de interfase. En cambio, la heterocromatina ya es como que quien ya entrando a mitosis, ¿no? O sea, cuando está entrando a profase, ¿no? ¿Ya? Profesora, la clave Dime. me indica que es la eucromatina. También estaba Claro, dudando entre heterocromatina y eucromatina. claro. Sucede que heterocromatina es cuando ya se está condensando, o sea, está muy próxima a entrar a mitosis, porque representa ya zonas de condensación temprana, ¿no? Entonces, la heterocromatina es cuando ya se está acercando a realizar mitosis o división.
¿no? Y si te dice que la clave es eucromatina, está bien porque es justamente la cromatina que está toda relajada, la que puede realizar el proceso de replicación o duplicación del ADN, ¿no? Muy bien. Y nos vamos con tu última pregunta, que es la 117, que dice allí, dice en el laboratorio, unos estudiantes de biología analizan el comportamiento de las amebas frente a diversas sustancias, tales así que ante una partícula alimenticia el protista se moviliza hacia ella y engloba mediante sus pseudópodos, los cuales se forman y modifican con gran dinamismo. Ya, esto no lo vimos la semana pasada, sí, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada, antepasada. ¿Te acuerdas que con respecto a esto de semana 3, si no me equivoco, aquí? A ver, aquí está, ¿no? ¿Te acuerdas que el citoesqueleto está conformado por 3 tipos de fibra? Filamento intermedio, microtúbulos y microfilamentos. Y en el material de la semana 3 te decía, ¿no? Había una tablita, esta tablita, donde te decía cuál es el papel de cada uno de estos, ¿no? Y por aquí te decía los microfilamentos del citoesqueleto tienen que ver con el movimiento ameboide. El movimiento ameboide no solamente se restringe a la ameba, sino es el movimiento muy similar que realiza la ameba para fagocitar, generando pseudópodos. Muy bien. Entonces, este movimiento ameboide es gracias a los microfilamentos del citoesqueleto. Por eso que la clave aquí vas a marcar citoesqueleto. ¿Ya? En esta, la clave es la A. Muy Los bien. simios, ¿por qué no serían? Los cilios, más que nada, su función es la de adherencia, ¿no? Más no de generar pseudópodos. ¿Ya? Acá te dice, genera pseudópodos, y dice los cuales se forman y modifican con gran dinamismo, ¿no? Y para que te des una idea de qué es un pseudópodo, pseudópodos, ¿no? Entonces, por acá tenemos unas imágenes. Acá están. Son estas como que prolongaciones, ¿no? Que le permiten fagocitar. Pseudópodos, fagocitosis, ¿no? No sé si logras visualizar por acá, ¿no? Aquí estamos viendo. Estamos viendo acá una fagocitosis de la ameba, dice por acá, y me genera estas prolongaciones de su citoplasma a manera de, ¿no? De falsos pies, como dicen, ¿no? Y engloba de manera que fagocitó y lo incorpora dentro de su organismo, ¿no? Entonces, esto es pues la fagocitosis que realiza la ameba, pero no solamente lo realiza la ameba, también se ha visto en otras células. Entonces, este movimiento que asemeja a lo que realiza la ameba es el movimiento ameboide. Y esto es gracias, ¿no? Esto es gracias a estos microfilamentos de actina del citoesqueleto. Muy bien. Por eso que aquí marcabas la A. Muy bien. Ahora me voy con las preguntas de Britney. Gracias, A ver, profesor. ok. Recuerden, chicos, aprovechen, vayan colocando sus preguntas, sus consultas en el chat para poder ayudarles. Ahora me voy con Britney, que me mandó estas preguntas. Y te dice, ¿no? Cuando en prácticas de biología se requiere estudiar la mitosis, se suele pedir a los estudiantes que previamente a la clase cojan un bulbo de cebolla y lo coloquen dentro de un recipiente de tal forma que al adicionar agua, el bulbo tenga contacto y así en 3 días se empieza a desarrollar raíces de cierto tamaño. Del extremo de estas raíces se procesará la muestra. Ujú. Muy bien, entonces, mm, mitosis en células acá está, en cebolla. Muy bien. Y sucede que, ¿no? Por ejemplo, esto me trae recuerdos a cuando estaba en la universidad, ¿no? No sé, profesor de genética nos decía, ¿no? A ver,
Chicos, cojan una cebolla en casa, lo colocan, ¿no? Le colocan mondadientes, ¿no? Para que les sirva de soporte y le colocan agua en la parte baja. Vas a ver que después de unos días le va a crecer unas raicillas blancas, raíces, unas raíces blancas. A ver, para que te des una idea a qué me refiero. Le va a crecer, a ver. Bueno, por acá no sé si logras visualizar, ¿no? Ah. Ahí donde estaba la imagen que había seleccionado. A ver. Ahí está. Ahí estás viendo las raicillas, ¿cierto? Entonces, estas raicillas, ¿qué hacíamos nosotros? Solamente cortábamos la puntita. Cortábamos estas puntitas con ayuda de un bisturí y lo colectábamos a cierta hora de la mañana. Lo colocábamos en un frasquito de vidrio pequeñito. Y le agregamos un químico para poder paralizar lo que era el proceso mitótico. Luego ya todo un procedimiento de tinciones, colocamos luego el tejido en un portaobjetos y luego con ayuda de un lápiz lo diseminamos y todo el tejido se veía luego así como ves donde está en esta imagen que te había mostrado. ¿Dónde está la imagen que te había mostrado? Por acá, ahí está, ¿no? En esta imagen. Muy bien. Entonces, en esta imagen estábamos viendo las diferentes fases de la mitosis, ¿no? Entonces el profesor te decía, a ver, visualiza lo que es la profase, visualiza lo que es la metafase, la anafase y la telofase. Y si me encuentras todas estas 4 fases en una sola vista, te ganas tu 20, me acuerdo que nos decía. Y mira, justamente esta imagen habla, pues te muestra los diferentes estadios de la mitosis. Muy bien, ahí estamos viendo, identificando lo que es la profase. La metafase, ya sabes que los cromosomas van a estar ubicados en el plano ecuatorial y en la anafase estás viendo la separación de las cromátides hermanas. Luego la telofase, como estamos viendo acá en la imagen, estamos viendo la formación de las 2 células hijas. Muy bien. Entonces, ya dándote una idea de todo esto, volvemos a esa pregunta. Te dice, ¿no? Entonces, ya te das una idea de cómo es este experimento, ¿no? Y te dice, se va a procesar el extremo de estas raíces, ¿no? Y luego te dice, se les pide utilizar, ¿por qué estas raíces de cebolla? ¿Por qué crees, chicos? Si estamos hablando del tejido vegetal, y si está en el extremo de esta raíz, ¿no crees que está en continua mitosis? Y si está en continua mitosis, ¿no tiene que ver con el crecimiento? Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Por qué crees que se utiliza ese extremo de cebolla? ¿Porque son células de sostén? ¿Porque se encuentran en continua mitosis al ser un tejido meristemático? Sí. Entonces, la clave de la 120 aquí estaría en la B de bueno. Muy bien, porque se encuentra en continua mitosis, obviamente, porque está en crecimiento. Por eso que esta es la clave. Muy bien. Entonces, Britney, hasta ahí conforme. Muy bien, entonces nos vamos con tu última pregunta, que está por acá. Uy, ¿es la misma? Ah, no, la otra no la descargué, espérate. Dejo de compartir un minuto, por favor, y me voy a tu pregunta. ¿Qué es esta? A ver, y la pongo acá en el PPT. Muy bien, y te voy a compartir la pantalla, chicos. Comparto mi pantalla. Muy bien, y acá está la última pregunta que me hace su compañera, ¿no? Y
corresponde a este corte de una planta herbácea. Y dice, reconozca la parte y función correcta que cumple el tejido o estructura que se señala. Muy bien, luego señale lo correcto. A ver. Ya. Es una planta herbácea. Cuando te dice que es una planta herbácea, rápidamente dices, no hay crecimiento en grosor. Y como no hay crecimiento en grosor, no hay peridermis. Y si no hay peridermis, o sea, me voy acá. Recuerda que cuando hablamos de planta herbácea, es una planta que tiene un meristemo, sí, pero vamos a hablar de meristemo apical, ¿no? Más no el meristemo secundario, porque recuerda que un meristemo secundario es característico de plantas que tienen crecimiento en grosor, o sea, las plantas leñosas, los árboles. Con respecto al tejido protector, simplemente se restringe a que esas plantitas herbáceas tengan epidermis, más no van a tener peridermis. Y si no hay peridermis, no hay lenticelas. En vez de lenticelas, en la epidermis están los estomas. Muy bien, dicho esto, retorno. Y como se trata de una planta herbácea, decimos que aquí, número 1, definitivamente se trata de un tejido protector, en este caso puede ser epidermis. Luego el número 4 está marcando lo que es un estoma. Ojo, no es lenticela, porque la lenticela es de un tejido que tiene crecimiento en grosor, entonces, o sea, en la peridermis, entonces no es lenticela. Luego te dice número 2, tejido de sostén que posee células vivas, tejido de sostén. Dice, es un parénquima empalizado. Ya. Y recuerda que el tejido protector no tiene cloroplastos. Es una característica que no tiene cloroplastos, ¿ok? Le dice acá sistema tejido acuífero, tejido de sostén. Más que nada esto no lo vería así. Yo señalaría, por ejemplo, aquí la D. Ya, la D sería. Aquí sería un tejido protector aquí. Un tejido en este caso sería epidermis. ¿Ya? Y acuífero, como es una planta herbácea, no. Más que nada, quienes tienen abundante tejido acuífero es las plantas, las cactáceas, ¿no? Entonces yo me dirijo más a la D de dado, que es acá la 1 está señalando un tejido protector. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, Britney, todo claro, ok. Chicos, recuerden, para quienes están uniendo a este espacio de consultas académicas, vayan colocando sus dudas, consultas, aprovechemos la media hora que nos falta para poder resolver alguna interrogante que hayas tenido en el transcurso de estas semanas. Muy bien, me voy con Alexandra. Alexandra me indica si le puedo explicar la pregunta 2, 4 y 6 de esta semana, semana 4. Muy bien. A ver, es la pregunta número 2. Nos vamos con la pregunta número 2. Acá está la pregunta número 2. Te dice, ¿no? El xilema es un tejido vascular vegetal con elementos traqueales que están formados por células sin vida. Exactamente. Nuevamente recordar un poquito sobre los tejidos conductores, xilema y floema. El xilema transporta la savia bruta, agua y sales minerales. Los elementos son las tráqueas, traqueidas, que van a estar constituidos con células muertas. En cambio, en el floema,
que transporta la savia elaborada, los nutrientes, ¿no? Van a estar constituidos por células vivas, pero estas células vivas han perdido su núcleo. Entonces, dicho esto, volvemos a la pregunta. Te dice, ¿no? El xilema es un tejido vascular vegetal, ¿no? Con elementos traqueales formados por células muertas, sí, células sin vida. Se ubica en la parte más interna de los tallos, hojas y raíces de las plantas vasculares. ¿Cuál de las siguientes alternativas, te dice acá, no corresponde a una función del xilema? A ver, ¿cuál no corresponde? Y te dice por aquí, ¿no? Transporta agua y sales minerales desde las raíces. Sí, entonces este es correcto. Pero recuerda que estamos buscando el que no corresponde, ¿no? Luego dice, brinda soporte. Bueno, por como lleva lo que es agua y sales minerales, que es importante, ya podríamos decir que brinda soporte. Mantiene el balance hídrico, claro, porque lleva agua y sales minerales. Transporta nutrientes orgánicos. Recuerda que quien transporta los nutrientes era la savia elaborada a través del floema, entonces no corresponde esto. ¿Contiene material reserva? Bueno, cuando hablamos de material reserva, si se refiere al agua, claro que sí. Entonces la que no corresponde, y por lo tanto la clave está en la D de dado. Muy bien. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta que me indicaba su compañera, que es la 4. A ver, a capture de ser necesario y me voy a la pregunta 4. La pregunta número 4 te dice a continuación, ¿no? Y eso creo que lo habíamos hecho hace un rato. Bueno, vamos a volverlo a hacer. Te dice, ¿no? ¿Verdad o falsedad? ¿No? Como te había indicado hace un rato, y te dice acá algo importante, te dice plantas herbáceas. Cuando se trata de plantas herbáceas, quiere decir que son plantitas que no tienen crecimiento secundario, son plantas verdes. Por lo tanto, como son plantas verdes, estas van a abundar, en vez de esclerénquima, lo que abunda es el colénquima. Entonces, el esclerénquima más bien abunda en tallos y ramas viejas. Por lo tanto, esto es falso. Muy bien. Luego te dice, ¿el colénquima está formado por células muertas? No, como te dije hace un ratito, el colénquima está formado por células vivas, con células con protoplasma. Entonces, esto es falso. Siguiente te dice, la peridermis es un tejido a reemplazo del epidermis. Claro, cuando hay crecimiento en grosor, cuando hay crecimiento secundario, la epidermis se reemplaza por la peridermis. Las tráqueas son conductos formados por células muertas. Como te dije, las tráqueas son elementos del xilema y el xilema está constituido por células muertas, células lignificadas, y esto es verdadero. Los vasos liberianos, y en este caso son los vasos liberianos del floema, presentan protoplasma, sí. Y como se encargan del transporte, necesitan espacio, es por eso que han perdido su núcleo. Entonces, esto es verdadero, no tienen núcleo. Por lo tanto, la 4, la clave está en la A. Muy bien, la clave de la 4 está en la A. Profesora, en el Dime. enunciado 4, cuando dice las tráqueas, ¿también podría ser las traqueidas? Sí, también aplica. Ujú. Entonces los dos son válidos. Sí. Porque yo pensé que las tráqueas se refería a que necesariamente tendrían células vivas. No, no, estamos hablando acá del tejido vegetal, las tráqueas, traqueidas. Entonces, recuerda que cuando hablamos del xilema, ¿ya? El xilema está constituido por células muertas, células lignificadas, ¿ya? Entonces, al ser células muertas lignificadas, eh,
están desprovistas de protoplasma. Entonces, por eso que esto es verdadero, ¿ya? En cambio, en el floema, ¿no? Existe o hay la presencia de células vivas o con protoplasma, pero que han perdido su núcleo, ¿ya? Entonces, la clave de la 4 está en la A. A ver, la siguiente pregunta que me indicaba era la 6. A ver. Y esta también la revisamos, ¿verdad? Esta también la revisamos. A ver, la vuelvo a repetir. Te dice, pues, en el caso de las cactáceas, cuyas hojas se han visto modificadas por espinas, obviamente son hojas modificadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con una hoja común? Entonces, la diferencia es, a ver, vamos a recordar un poquito. Una hoja común, ¿tú crees que tenga cambium suberoso? Repito, un cambium suberoso, el suber, es característico del crecimiento en grosor, ¿no? Y este crecimiento en grosor está relacionado con los tallos de árboles. Por lo tanto, esto no aplica. No aplica esta parte de aquí. Entonces, no hay cambium suberoso. Luego te dice reducción del parénquima. Muy bien. Entonces, en esta parte sí habría en las espinas, habría una reducción del parénquima. Entonces, eso se aplicaría. Luego tenemos con respecto, a ver, siguiente, carecen de tejido vascular, recuerda que debe presentar, sea xilema o floema, entonces no aplica. Este no aplica. Luego te dice, secretan aceites esenciales. Recuerda lo que los encargados de secretar aceites esenciales son estructuras secretoras, como pelos glandulares o cavidades secretoras. Entonces, esto tampoco aplica. Y luego te dice, ¿han lignificado sus tejidos? Sí, hay una lignificación en los tejidos de las espinas. Entonces, sí. Por lo tanto, la clave es falso, verdadero, falso, era esta, ¿no? La D. Muy bien. Eso es con respecto a las 6. Muy bien. A ver, entonces, hasta ahí, Alexandra, ¿todo claro? Con respecto a la pregunta 2, 4 y 6. Para pasar a la siguiente. Muy bien. Nos vamos ahora con, a ver, la pregunta número 13 que me indica Britney de esta semana, ¿verdad? Semana 4. Pregunta 13. Muy bien. Bueno, esto lo acabamos de desarrollar, ¿cierto? ¿No? ¿Lo vuelvo a retomar? Muy bien, lo vuelvo a retomar. Recuerda que hace un momento le habías mencionado la ubicación del periostio para que se guíen. Acá estaba el periostio. Acá está, ¿no? El periostio. Si te das cuenta, es, como bien indica el enunciado, es una membrana protectora que recubre, ¿no? Y que está ricamente vascularizada, enervada también, ¿no? Entonces nos vamos al enunciado, ahí está el periostio. Entonces, el periostio, de acuerdo al enunciado, te dice que es una membrana conjuntiva, fibrosa, que cubre los huesos con gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios. Muy bien. Y luego te dice, el periostio tiende a ser más grueso en personas más jóvenes y su espesor disminuye a medida que los huesos maduran. Entonces, sucede que este periostio envuelve los huesos con excepción de las superficies articulares. Y cuando se trata del periodo de crecimiento, desarrollo, permite el crecimiento en grosor de los huesos. Y en caso haya fracturas, como te había mencionado, ese es el encargado, el periostio, de formar el callo óseo.
Además, el periósteo está ricamente inervado, que significa que hay nervios, por lo que hay buena sensibilidad, sobre todo si hay dolor. Dicho todo esto, ¿cuál sería la clave? ¿Cuáles serían las principales funciones del periósteo de acuerdo a lo que te acabo de mencionar? A ver, tú eliges, por ejemplo, esta primera que dice proporciona nutrición, sensibilidad. ¿Sirve como almacén de energía? No. ¿Favorece el crecimiento en grosor de los huesos? Sí. ¿Permite que el hueso sane después de la fractura? Sí, de acuerdo a lo que te mencioné. ¿Y posibilita los movimientos? No, no tiene nada que ver con eso. Entonces, la clave de esta pregunta número 13, que ya la habíamos indicado previamente, estaba en la E. Muy bien. A ver, vamos con Jairo. Jairo me manda una pregunta. A ver, voy a dejar de compartir un minuto. Muy bien, voy a compartir en breve. Ya he descargado las preguntas que me hacían. A ver, disculpen. A ver. Muy bien, entonces voy con la pregunta de Jairo. Te dice, ¿no? Bueno, este es un tema que también combina. Dice, una forma de reproducción asexual en vegetales es la clonación, te dice por acá. En este tipo de reproducción se emplea las células de los tejidos. Muy bien. Entonces, este es un tema de la semana 10 que vamos a ver las formas de reproducción asexual en plantas, ¿no? Y sucede que para que haya crecimiento, ¿no? Del tejido que vas a clonar, ¿no? Obviamente tienes que utilizar células que tengan esa facilidad de crecer y sobre todo que sean células indiferenciadas. Quiere decir células que pueden luego diferenciarse en los diversos tejidos vegetales que existen. Entonces, ¿cuáles son estos tejidos vegetales? A ver, ¿cuáles son estos tejidos vegetales que son indiferenciados y que van a dar lugar a los demás tejidos vegetales? Estos tejidos indiferenciados son los tejidos meristemáticos. Quiere decir que a partir del meristemo forman los tejidos protectores, a partir del meristemo se forman los fundamentales, a partir del meristemo se forman los demás tejidos, sostén, conductores, entre otros. Por eso que aquí la clave
de esta pregunta viene a ser los meristemos, los tejidos meristemáticos. Muy bien, Jairo, hasta ahí todo claro. Muy bien. A ver, Jairo, ¿todo claro? Muy bien. Listo. Ahora nos vamos con la pregunta de Solange, que es, a ver, con respecto a esta pregunta, te dice, a ver, ¿tienes la pregunta completa? Porque la veo ahí que ha sido interrumpida con el pantallazo. Es de la maratón. Mm, 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 mm. ¿Tienes la pregunta completa? Si tuvieses la pregunta completa, porque la veo ahí que está cortada. Dice acá, se observa que una hebra de ADN está formada, no sé si ahí termina, indica la cantidad de puentes de hidrógeno y enlaces fosfodiéster respectivamente. Ya. Este es de la semana 1. Semana 1, semana 1. A ver. Semana 1. A ver, para que te des una idea. Ahí está. Esto que está en amarillito son los enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Tienes acá un nucleótido, 2, 3, 4. 4 nucleótidos y hay 3 enlaces fosfodiéster en esta cadena. 1, 2, 3, 4. Ya. ¿No? Aquí, internamente. Y acá 1, 2, 3, 4. Internamente hay 3 enlaces fosfodiéster. Ya. Luego, en la parte interna, ya depende de qué bases nitrogenadas encontremos. ¿Qué significa? Que si tenemos adenina, timina, citosina, guanina. Sucede que con respecto a los puentes de hidrógeno varía dependiendo qué bases nitrogenadas existen. Por ejemplo, entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno. Entre citosina y guanina hay 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esto es la teoría. Ahora nos vamos a la pregunta, que la veo partida, espero que esté completa. Vamos a ver, ¿ya? A ver, aquí. Está acá. Muy bien. Te dice por acá, ¿no? Vamos a rescatarla, a ver. A ver, voy a... sí. A ver, vamos a ver si puedo ayudarme con esta parte de acá. A ver. Entonces, aquí, siguiendo la secuencia. No más grande. Vamos a ponerla de color azulito. A ver, acá siguiendo la secuencia es timina, luego guanina, citosina, 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 guanina, guanina, timina, adenina. Disculpen que ponga espacios porque para que coincida, ¿ya? Para que coincidan.
Muy bien. Ya, ahora, con respecto a los puentes de hidrógeno, a ver. Adenina y timina hay 2. Citosina, mejor ponemos en número ya, para no confundirnos. Ponemos número, pero ya me entenderás a qué se refiere. Ya, vamos a poner números, ¿ah? Y luego contabilizamos. Ya, adenina, timina, sabemos que hay 2 puentes de hidrógeno. Vamos a poner acá, puente de hidrógeno, ¿ya? Entre adenina y timina hay 2. Citosina y guanina hay 3. Guanina, citosina, 3. 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. A ver, contabilicemos. Vamos a sumar. A ver, 2 más 3, 5, 8, 8 más 6, 14, 17, 17 más 2, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, ¿cierto? Hay 44 puentes de hidrógeno. ¿Ya? 44 puentes de hidrógeno. ¿Listo? Entonces acá tengo 44 puentes de hidrógeno. A ver. Luego tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 17 por 2, 34. A ver, ¿qué significa esto? A ver, ¿quién me dijo? Solange, quien me mandó esta pregunta. Con respecto a los puentes de hidrógeno, ¿te quedó claro? Ah, se fue. Y ya, me dejó su pregunta. Ya, chicos. Con respecto a los puentes de hidrógeno, está claro, ¿cierto? Ya, entonces sabemos que entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno. Citosina y guanina, 3 puentes de hidrógeno. Entonces, esos números que te estoy indicando acá, es el número de puentes de hidrógeno entre cada base. Muy bien. Entonces, si hace la sumatoria, son 44 puentes de hidrógeno. Muy bien. Ahora, sucede que entre cada nucleótido, y esto es, miren, si tú haces el conteo, a ver, ¿cómo te lo explico acá? Acá te decía, ¿no? Acá tienes una timina, una guanina, una citosina, una adenina, que cada uno, ¿no? Cada uno, ¿no? Cada base corresponde a un nucleótido, ¿no? Un nucleótido, otro nucleótido, ¿no? Pero entre nucleótidos se establece los enlaces fosfodiéster. Entre 2 nucleótidos, un enlace fosfodiéster. Acá otro enlace, otro enlace. Este no cuenta porque recuerda que son los enlaces entre nucleótido y nucleótido. Muy bien. Entonces, yo tengo que ver entre bases, ¿no? Para esta imagen me voy a ayudar, ¿no? Si hay 1, 2, 3, 4 bases, hay 3 fosfodiéster. Entonces, para esta pregunta, te decía, ¿no? Por eso que ponía unos puntitos por acá. Hay un enlace
otro enlace, otro enlace, otro enlace, otro enlace, otro enlace fosfodiéster, otro enlace acá, otro, y ve contando los puntitos, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntitos contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, acá hay, para esta cadena, hay 17 enlaces fosfodiéster, pero la otra cadena complementaria tiene sus otros 17. Y si sumas 17 más 17, son los 34 enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Bueno, eso es para responder a su compañera Solange. Muy bien. Listo, chicos. Entonces vamos avanzando, ¿no? Con los que están acá presentes, con la otra pregunta. Y tengo ahí la pregunta continuando. Sigue Britney. A ver, Britney, me mandaste esa otra pregunta. Y luego Jairo también, ¿no? Me mandó otra pregunta. Entonces, Britney. Vámonos, a ver, voy a dejarte de compartir de nuevo para poder descargar la pregunta que me manda cada uno de sus compañeros. Y me imagino que serán las últimas preguntas, ¿no? A ver. A ver. Y luego Jaira me mandó también una pregunta. Acá está. Muy bien. A ver. A ver, ¿dónde estaba la pregunta? Esta era la pregunta, si no me equivoco. Muy bien, acá tengo la pregunta de Disney, ¿no? Y que me indica justamente, pues, a qué corresponde, ¿no? A ver, dice, ¿qué tejidos indican 2, 6 y 10? 2, 6 y 10. Ah, ya, a ver, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6 y 10. ¿Qué estructuras o tejidos, dice, ¿no? 10, 10, 10, 8, 9. Ah, tejido vascular, esclerénquima, bien. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Entonces, estamos viendo por aquí, por ejemplo, lo que es la 1 corresponde lo que es el tejido protector. El tejido, en este caso, ¿no? Si dice que es una hoja, se trata de la epidermis. Muy bien. O la cutícula, sí, es la cutícula. La 2 sería la epidermis, ¿ya? Sería una epidermis. Entonces,
De nuevo, pongo por acá, a ver si... Ya. Entonces, en grande. Ya. La 1 es la cutícula, que es un revestimiento del epidermis. Muy bien. La 3, la 3 viene a ser la parte de relleno, donde podríamos encontrar los parénquimas, por ejemplo. Todo esto podría ser, pues, la 3 podría ser un parénquima clorofiliano, por ejemplo, porque estamos viendo la presencia de cloroplastos. El 4 también es un parénquima, otro tipo de parénquima. Un parénquima que sirve de relleno, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, en las 6, esas estructuras serían los estomas, ¿no? Luego estamos viendo acá en las 7, nuevamente estaría la epidermis, pero me parece que está señalando a ciertas estructuras que están ahí y esas son las células guarda, que son las células que están rodeando al estoma. ¿Ya? Como se señala específicamente a 2, son las células que rodean al estoma. Luego tenemos el 10, corresponde al haz vascular. Muy bien. Este haz vascular corresponde pues al tejido conductor, ¿no? En este caso, el 8 sería pues el xilema y el 9 se trataría pues del floema, ¿ya? Entonces, eso corresponde, ¿no? A la estructura de esta hoja. Entonces, la pregunta te dice identifique 2, 6 y 10. Entonces, ya me imagino que sabes cuál es la respuesta, ¿no? A ver. Tejido, ya. Entonces sería en ese caso la C. Creo que me mandaste otra imagen donde indica la secuencia. Sería la C. Epidermis, en este caso epidermis superior, estoma y tejido vascular. Esa sería la clave de la pregunta que me mandó Britney. Muy bien. Luego vamos con Jairo. Jairo, tu siguiente pregunta está por acá. Ahí está. Esa es la pregunta de Jairo, si no me equivoco. Te dice, en una visita guiada al herbario del Museo de Historia Natural de San Marcos, el guía de un grupo de estudiantes intenta conocer el nivel de preparación que estos tenían en el curso de histología vegetal, o sea, de tejidos vegetales. Para ello plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tejido en el cual las plantas almacenan glúcidos? O sea, es un tejido de reserva. Ya. Y al ser un tejido de reserva, ¿qué tejido sería? ¿Quiénes se encargan de almacenar? Recuerda, son los parénquimas. En este caso, un parénquima de reserva. Muy bien. Entonces, la pregunta de aquí estaría en la C, parénquima de reserva. ¿Ya? Porque recuerda que los meristemos tienen que ver con el crecimiento, ¿no? Y un tipo de meristemo sería el cambium también, ¿no? Entonces, ese es el parénquima de reserva. Muy bien. Luego ya chicos, para acabar, a ver, tenemos, a ver, otra pregunta. No, creo que ya acabamos, ¿verdad chicos? ¿Esto? ¿Alguna pregunta adicional chicos antes de dar por finalizado la clase del día de hoy o el espacio de consultas académicas? Muy bien chicos, ¿todo claro? Si todo está claro, entonces doy por terminada esta sesión y nos estamos viendo nuevamente el día martes en este horario de 6 a 8. Nos vemos chicos, hasta luego.